Saludos mis hermanos, muy buenos días a cada uno de ustedes. Bienvenidos a este nuevo estudio de este día lunes con el título La principal bendición prometida. En esta oportunidad vamos a deleitarnos con este hermoso tema para el día de hoy. Ahí donde ustedes están, acompáñennos en la oración, vamos a comunicarnos con nuestro Dios. Padre amado que esté en los cielos, llegamos a un nuevo día. Acompáñanos. Quisiéramos que usted sea nuestro Maestro, que su justicia perfecta sea impartida a cada uno de nosotros y que sea usted el quien nos dirige, que nuestros labios inmundos hablen solamente de su amor. Se lo pedimos estos favores en la justicia perfecta de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, vamos a desarrollar este estudio del día de hoy. Y tenemos la primera pregunta. ¿Abraham comprendió la bendición que se recibirían mediante la fe en la cruz de Cristo? ¿Abraham comprendió las bendiciones que se recibirían mediante la fe en la cruz de Cristo? En el libro de Gálatas, el capítulo 3 y el verso 13 y 14 dice lo siguiente. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces dice la Biblia que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase. En Cristo fue la promesa, para que la bendición alcanzase al mundo entero. Dice el testimonio en Patriarcas y Profetas, en la página 155. Cuando la pregunta de Isaac, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham respondió, Dios proveerá del cordero. Y cuando la mano del padre detuvo cuando estaba a punto de matar a su hijo, y el carnero que Dios había provisto fue ofrecido en lugar de Isaac, entonces se iluminó el misterio de la redención, e incluso los ángeles entendieron más claramente la maravillosa provisión que Dios había hecho para la salvación del hombre. Qué interesante lo que dice. Cuando en el acto, Abraham estaba a punto de matar a Isaac y el Señor, con su poder infinito, detuvo para que no fuese ese sacrificio de Isaac. Hasta los ángeles pudieron comprender profundamente cuál era el plan de salvación o el misterio de salvación. Abraham entendió. Eso es lo que dice el testimonio. La pregunta dice, ¿Abraham comprendió las bendiciones? Abraham entendió. Entonces se iluminó el misterio de la redención. Esa es la respuesta. Abraham entendió. Entonces se iluminó el misterio de la redención para él, a través de ese acto de lo que había hecho. Porque quizás él no entendía de lo que iba a hacer con Isaac, pero cuando se dio el caso que Dios proveó el cordero para la ofrenda en lugar de Isaac, se iluminó ese misterio del plan de redención en toda la raza humana. También tenemos una pregunta más. ¿Cómo explica Pablo la importante promesa que le hizo a Abraham? Vamos a leer lo que dice el libro de Romanos, capítulo 3. También lo tenemos en el libro de Gálatas 3, 16, 27, en Colosenses, capítulo 2, del 10 al 13, y también lo tenemos en Romanos 3, 23 al 25, y en el libro de Tito, capítulo 2, del 11 al 14. En esta oportunidad vamos a leer el libro de Romanos 3, 23 y 24. Dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe.
de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Vamos a ver y corroborar con el espíritu de profecía en Patriarcas y Profetas y en el deseado de todas las gentes. Pero también tenemos un libro más, la revista del 10 de mayo de 1893. Dice Patriarcas y Profetas: aunque el pueblo de Israel, según la carne, había despreciado la misericordia de Dios y perdido sus bendiciones como su pueblo escogido, Dios no había desechado la simiente de Abraham. Los gloriosos propósitos que se había comprometido a lograr a través de Israel se cumplirían. Todos los que por medio de Cristo debían llegar a ser hijos de la fe debían ser contados como simiente de Abraham. Eran herederos de las promesas del pacto, como Abraham fueron llamados a guardar y a dar a conocer al mundo la ley de Dios y el evangelio de su Hijo. Hay una parte importante, lo que corrobora el espíritu de profecía, que lo encontramos en Gálatas, el capítulo 3 y el verso 16. Dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Y dice: a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces, la simiente de Abraham es Cristo. Y todos los que se allegaron a Cristo o aceptaron a Cristo iban a tener y recibir esa promesa. Por eso el texto dice: ya no hay judío ni griego, todos los que son bautizados en Cristo son hijos de Abraham. Entonces, mis queridos hermanos, vamos a leer también el deseado de todas las gentes. Se probó la descendencia de Abraham, no por nombre y linaje, sino por semejanza de carácter. De modo que la sucesión apostólica no se basa en la transmisión de la autoridad eclesiástica, sino en la relación espiritual. Una vida impulsada por el espíritu de los apóstoles, la creencia y la enseñanza de la verdad que enseñaron. Esta es la verdadera evidencia de la sucesión apostólica. Alguien que queda como sucesor de los discípulos de esa época, de la iglesia primitiva, no es aquel que tiene la sangre judía. Es acerca de aquel que tiene la vida espiritual o el carácter de Cristo, el carácter de los apóstoles en su conversión. Dice: la creencia y la enseñanza de la verdad que enseñaron, esta es la verdadera evidencia de la sucesión apostólica. Esto es lo que constituye a los hombres los sucesores de los primeros maestros del Evangelio. El deseado de todas las gentes, página 467. Entonces, no podemos preocuparnos en decir que nosotros no somos hijos de Abraham porque no llevamos la sangre judía, porque nosotros no somos del pueblo de Israel. Nosotros podemos ser parte de la descendencia o de la promesa de Abraham porque en Cristo está la promesa. Y todos los que creen en Él y se allegan a su fe, entonces son herederos de esa promesa. Dice también la revista: nadie tendrá derecho a la herencia celestial si no ha sido purificado, refinado, ennoblecido, santificado. Entonces, seamos diligentes para asegurar nuestro llamamiento y elección. Nadie tendrá derecho a la herencia celestial si no es santificado, renovado en un nuevo carácter, que es el carácter de Cristo. ¿Cómo explica Pablo la importante promesa que le hizo a Abraham? Por la fe, la respuesta: por la fe podemos ser hijos de Abraham según la promesa. Por la fe podemos ser hijos de Abraham según la promesa, es la respuesta. Pero hay una tercera pregunta: ¿qué bendiciones recibimos por medio de Cristo, la simiente de Abraham? La purificación de nuestro carácter a través de nuestro Señor Jesucristo. La purificación de nuestro carácter a través de nuestro Señor Jesucristo. La respuesta número 3. Entonces, mis queridos hermanos, Cristo, la principal bendición prometida.
podríamos estar preocupados que la promesa vino a Abraham y a su descendencia. Pero su descendencia, su simiente, fue Cristo. Y Cristo no murió solamente por el pueblo de Israel, no murió solamente por un pueblo escogido, sino murió por todos. Ya no hay judío ni griego, sino todos los que se llegan a Cristo y son bautizados a través de la fe, reconocen que Jesucristo es su Salvador, entonces reciben esa promesa. Vienen a ser linaje de Abraham. Mi querido hermano, Dios te bendiga en este día. Sigamos estudiando. Cristo, la principal bendición prometida en nosotros y en el mundo venidero que lo acepta a Él. Que Dios te bendiga. Nos vemos en un próximo video. Bendiciones.